Ya, muy bien. Hay que esperar un par de minutos para empezar. Profesor, Hola, buenas tardes. Escribe tu nombre, tu apellido por el chat del Zoom. Ya, muy bien, jóvenes, voy a empezar. No podemos esperar mucho porque sabemos que en primer F no ingresan mucho. Ingresan uno, dos, tres. Ya, muy bien, jóvenes, voy a compartir pantalla. Recuerda que ya en la primera clase que hemos tenido el día martes, hemos tenido nuestra primera clase de esta semana. Ya había dejado una tarea. Esa tarea tiene vigencia hasta el día viernes. Ya, si pasas de viernes ya no te voy a corregir, porque yo el día sábado y domingo, bueno, hago otro tipo de actividades como documentación para presentar al colegio. Netamente para ustedes solamente tengo tiempo de lunes a viernes. Ya, es por eso que trato de enseñar todo lo que pueda mediante los videos. Ustedes saben que yo juego video por YouTube, juego las tareas, bueno, etcétera, etcétera. Ya, muy bien, voy a compartir pantalla. Vamos a hacer un problema de tabla de frecuencia. Vamos a desarrollar esa tabla de frecuencia. Y de repente, si estás en proceso de solución de tu tarea, de repente todavía sigues en duda, no sabes cómo resolver, esta es tu última oportunidad de poder observar, de poder ver, ¿ya? Y de poder, pues, preguntar. Si tienes alguna pregunta, hay que decirlo. Muy bien, jóvenes. Vamos a leer, dice acá. Se tiene la tabla de frecuencias del sueldo en soles de trabajadores de una empresa de fabricación de botellas. Tenemos nuestra tabla. Tenemos acá esta columna. Como te habla de sueldos, es una variable cuantitativa, porque habla de dinero, te habla de numérico. Y acá vemos, esta variable me indica que es un sueldo de 750 hasta 950. Nosotros vemos que este 950 está abierto. Me acerco un poco, ya quiero explicar esta parte. Como tengo un intervalo, me indica que este es 750 cerrado y este es 950 abierto. Quiere decir que el sueldo que está acá en este número significa desde 750 hasta 949. La frecuencia absoluta te indica que cuántas personas hay en ese rango de sueldos. Por ejemplo, acá, 9 personas tienen un sueldo que está entre 750 y 949. Recuerda que no voy a tocar este número, no es este número. Más bien este sueldo está acá. Acá sí, estas 9 personas nuevamente hay 9 personas. Estas 9 personas sí ganan entre 950 soles y 1150. Bueno, acá dice 1150, pero está abierto. Entonces acá habrá un sueldo de 1149 como máximo. 11 personas ganan un sueldo de 1150 hasta 1349. 4 personas ganan un sueldo de 1350 y 1550. Pero acá sabemos que es 49, ¿no? 1549. Por último, observo que 7 personas tienen un sueldo de 1550 hasta 1740. Acá sí llega hasta 1750 porque está cerrado. La suma total que se entrevistó son 40 trabajadores. ¿Ya? 40 trabajadores. Entonces, estos son los sueldos que se ganan, que está entre ese rango de sueldo. Por ejemplo, si yo quiero ubicar a las personas que ganan 1200, profe, pero no está 1200 acá, pero ese 1200 va a estar en este rango. Acá está el 1200.
Porque acá puede ganar una persona 1150, puede ganar 1100 hasta 51, puede ser 1152, etcétera, hasta 1349. Esos son los sueldos que van a tener estas personas. Entonces, ya te expliqué este cuadrito y de repente tú debes estar observando una letra diferente que hemos estudiado. ¿Qué es esta X? Mira, ¿qué es esta X? Nosotros solamente hemos estudiado frecuencia absoluta, que es la F minúscula, ¿ya? Y las demás frecuencias, pero no hemos estudiado una X. Esta X, ¿cómo se llama? Esa X se llama marca de clase, ¿ya? Entonces pongo acá para que puedas escribir ahí en tu cuaderno. Esto se llama marca de clase. Simbólicamente está representado por la X, XY. Se llama marca de clase. ¿Y cómo se resuelve o cómo se halla ese valor? Recuerden que acá ya está, pues, cada uno ya tiene su propio valor de marca de clase. Hay una propiedad. La marca de clase, ojo, solamente vamos a utilizar la marca de clase cuando tengo intervalos. Por ejemplo, un intervalo A y un intervalo B. Cerrado y abierto. La marca de clase es igual a la suma de A más B entre 2. Te pido también que tengas ahí una calculadora para poder resolver esto. Buenas tardes, Hola. soy Israel Aristima. Hola, hola. Entonces, la marca de clase representa una suma dividida entre 2. Miren, acá, por ejemplo, sería la marca de clase 1, marca de clase 2, marca de clase 3, marca de clase 4 y la marca de clase número 5. Como ya todos tienen respuestas, voy a demostrar. A ver, yo quiero calcular, por ejemplo, la marca de clase número 3. Entonces digo así, ¿no? Marca de clase 3 es igual y observo mi intervalo. El 3 está acá. Ah, mi intervalo es esto. Entonces, ya sé quién es A y quién es B. La A va a ser entonces 1150 más la B, que va a ser 1350. Y esto lo divido entre 2. A ver, agarra tu calculadora y dime cuánto sería esta suma dividida entre 2. ¿Qué dice tu calculadora? ¿Cuánto sería la marca de clase? 1250, profesor. Claro, 1250. Y te das cuenta que ese 1250 ya está en la tabla. Simplemente nosotros estamos comprobando cómo se calcula la marca de clase. Y así va a salir para cada uno de ellos. Claro que cada uno de ellos va a tener su propio intervalo que representa con la letra A y B. Entonces, ya hemos aprendido una columna más, pero esto no es una frecuencia, eso se llama marca de clase. A ver, pero en fin, ya listo, ya te expliqué, ya sabes cómo sale esa X que ves por ahí. Ahora sí, vamos a responder a la pregunta. Tengo solamente una pregunta, dice acá, ¿cuántos trabajadores reciben los sueldos más bajos y cuántos trabajadores reciben los sueldos más altos? A ver, según tu tablita, responde. Obviamente que esta pregunta va a tener dos respuestas. Respuesta 1, ¿cuál sería? A la pregunta, pues, ¿cuántos trabajadores reciben los sueldos más bajos? A ver, ¿cuántos trabajadores hay, jóvenes? 9, profesor. 9 trabajadores reciben los sueldos más Claro, bajos. pues, 9 trabajadores. Trabajadores. ¿Ya? Ahí está. 9 trabajadores reciben los sueldos más bajos. Otra respuesta. ¿Cuántos trabajadores reciben los sueldos más altos? 7 trabajadores, profesor. Claro, 7, pues justamente estos 7 reciben estos sueldos. Está entre esas cantidades de dinero. Entonces pongo acá 7 trabajadores.
A ver, con esto hemos terminado este problema. Como verás, solamente era observar nuestra tabla y responder. Porque con esa columna de la frecuencia absoluta podíamos responder a la pregunta porque nos pide cantidad. Otra cosa hubiese sido, calcula el porcentaje. Pero vamos a aprovechar esta tablita, jóvenes. Ojo, acá hemos acabado. Ya hemos terminado de hacer este problema. Pero te estoy diciendo ahora que vamos a aprovechar esta tablita para calcular todas las frecuencias que hemos aprendido, para que no quede en vano esta tablita. Ya, entonces lo voy a cortar y lo voy a pegar un poquito más abajo. Nuevamente repito, vamos a aprovechar esta tabla para calcular, por Dios, acá conclusión. Ya, bueno. A ver, le agrando un poquito más. Lo pongo por acá. Listo. A ver, vamos a cuadrarlo bien, un poquito más para poder dibujar. Correcto. A ver ahí. Ya, listo. Ahí más o menos. A ver, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo voy a desarrollar las demás frecuencias. Las demás frecuencias. ¿Qué me falta ahí? Solamente tengo ahí la frecuencia absoluta. ¿Qué otras frecuencias me falta? Jóvenes, ¿qué otras frecuencias me falta? ¿Qué dice la tarea? ¿Cuántas frecuencias hemos visto en la tarea? La frecuencia absoluta, profesor, la frecuencia relativa, la frecuencia Ya. y la frecuencia porcentual. Ya, muy bien. Sí, tiene razón. Nosotros hemos visto la frecuencia absoluta. Y eso está acá ya. Eso está acá. Esto es lo que estoy encerrándolo. Eso es la frecuencia absoluta. O sea, debí escoger otro color de... Ya, esta es la frecuencia absoluta. Lo que voy a hacer por acá va a ser la frecuencia absoluta acumulada, que está representada por la letra F mayúscula. Ahí está. Ya, esta es frecuencia absoluta, la F minúscula, y esto se llama frecuencia absoluta acumulada. Luego de eso, voy a calcular la frecuencia relativa, que su símbolo es la H minúscula. Luego de eso, la frecuencia relativa, absoluta también. Esa es frecuencia relativa, pero acá está la frecuencia relativa absoluta, que es la H mayúscula. Y último, la frecuencia relativa porcentual. Porcentual. Entonces ponemos acá frecuencia relativa porcentual. Su símbolo es la H minúscula y el %. Entonces quedó un exceso. Vamos a borrarle estas líneas. ¿Ya? Es justamente como está en la tarea. ¿Sí? Si tú has desarrollado tu tarea, te has podido dar cuenta que ahí está. En la hojita solamente puedes ver la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada, pero no vas a observar la frecuencia relativa porcentual. Eso es lo que tú tienes que agregar ahí en la tarea. A ver, vamos a calcular, a ver, vamos a desarrollarlo. A ver, yo ya obtengo acá ya la frecuencia absoluta. Vale, 9, 9, 11, 4 y 7. La frecuencia absoluta acumulada es la repetición. Si aquí es 9, pongo acá 9. Luego vas a sumar este 9 con este 9 de abajo. ¿Cuánto sale? Sale 18, profesor. 18. Ahí está. Y ese 18 se sigue sumando con el 11. ¿Y cuánto sale esa suma? 29, profesor. Ya, ahí está el 29.
Luego ese 29 es sumado con este 4. ¿Cuánto sale? 33, profesor. 33, profesor. Ahí. Ahí está, 33. Y último, ese 33 se suma con este 7. ¿Y cuánto sale? 40. 40. 40, muy bien. Miren, ese 40 tiene que ser igual que el total de la frecuencia absoluta. Si aquí es 40, acá también tiene que ser 40. Si aquí es 10, acá tiene que ser 10. Si aquí es 80, acá tiene que ser 80. Tiene que repetirse, ¿ah? Si no es igual, quiere decir que ha sumado mal. Muy bien, y eso sería el procedimiento de cómo desarrollar la frecuencia absoluta acumulada. Al costado tenemos la frecuencia relativa. ¿Ya? Y esta frecuencia relativa, ojo, te lo voy a escribir acá abajo, debajo de esta columna, la frecuencia relativa va a salir de la división entre la frecuencia absoluta entre el número de encuestados, el número del total de la población de encuestados. Entonces, para encontrar la H1, acá sería H1, o sea, la frecuencia relativa 1, va a ser la frecuencia absoluta. Pero mire, es F minúscula. Esto es la mayúscula. Con estos números voy a trabajar. Con estos números. Dice frecuencia absoluta entre el total. Entonces acá es 9. Para encontrar este cuadrito, va a ser 9 entre 40. ¿Qué dice tu calculadora? ¿Cuánto sería entonces 9 entre 40? 0,225. 0,225, profesor. 0,225. Ahí está. Mira, lo estoy escribiendo así como me están diciendo y así como salió en su calculadora. Para encontrar el siguiente o la siguiente frecuencia relativa número 2 va a ser ahora dividido en 9 entre 40. Pero este 9 ya lo hemos dividido arriba. 9 entre 40 va a salir lo mismo. O sea, va a salir, acá también sale entonces 0,225. Para encontrar nuestra tercera frecuencia relativa es ahora 11 entre 40. ¿Cuánto es? 0,275, profesor. 0,275, profesor. 275 o 65. 75, profesor. 75, ahí está. 275. Eso sería la división de 11 entre 40. Para encontrar el siguiente, la siguiente frecuencia relativa es ahora 4 entre 40. ¿Cuánto es 4 entre 40? ¿Qué dice la calculadora? 0,1, profesor. 0,1. Entonces escribimos tal como salió 0,1. Pero acá no te hagas problema. Siempre cuando tenemos un número decimal y es un número, acá un número conocido, y si estamos trabajando con 3 cifras, tú no te hagas problema, tú puedes escribir 2 ceritos más, porque se representa lo mismo. Ya que si yo, por ejemplo, tuviera un número decimal de 0,3, esto de acá es lo mismo que decir 0,30, o esto de acá es lo mismo que decir 0,300, y no importa la cantidad de ceros que yo haga, siempre van a ser iguales. Y acá le estoy agregando 2 ceritos más justamente para que complete las 3 cifras decimales. Por último, 7 entre 40. Para encontrar este número. 0,175, profesor. 0,175, profesor. ¿Está bien eso? 75, 175. Sí, profesor. Ok, listo. Profesor. Recuerden que la clase anterior yo les había dicho cuánto tiene que ser la suma de todos los números decimales. ¿Cuánto tiene que ser el total? Profesor. Tiene que ser 1. 1, profesor. Ahí está, tiene que ser 1. Profesor, ¿y cómo yo sé que es 1? Tienes que sumar, agarra tu calculador y suma
0,225 más 0,225 más 0,275 más 0,100 más 0,175. Si tú haces eso y compruebas, te va a salir 1. ¿Ya? Muy bien, pasemos ahora a la otra columna. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué símbolos son? ¿Cómo se llama? ¿Qué tipo de frecuencia? ¿Qué tipo de frecuencia es? Frecuencia relativa, profesor. No, Acumulada. la frecuencia Acumulada. relativa es esto. ¿Y esto cómo se llamará entonces? Frecuencia relativa acumulada. Frecuencia Listo. acumulada, profesor. Claro, Confundí, disculpe. frecuencia absoluta acumulada. Acumulada. ¿Cómo se resuelve esto? Esto tiene un parecido al desarrollo a esta de acá. Estos de acá tienen el mismo desarrollo, pero no tienen la misma respuesta, pues. Acá, ¿cómo desarrollamos esto? 9, sumamos y así. Lo mismo sucede acá, pero con los números decimales. Con los números decimales. Espérense, quiero borrar esto. Pero con los números decimales. Quiere decir entonces que acá vamos a escribir 0,0225. Luego esto se suma con el número que está abajo. O sea, con esto. Pero como es lo mismo, 0,25 más 0,25, ¿cuánto sería? Acá sería 0, oh, por Dios, espérense. Acá sería 0, sumado ya, sumado. Agarra tu calculadora, súmalo tú. 0,450. Ya, eso sería la suma de estos dos números. Y ahora este 0,450 sigue sumando, pero ahora va a sumar al 0,265. Y eso sumado, ¿cuánto sería? A ver, vamos a sumar. 0 más 5 es 5. 5 más 7, 12. Llevo 1. Y 4 más 2, 6. Más 1 que he llevado 7. Esa suma sale así. 0,725. Ahora ese número lo sumamos. Lo seguimos sumando ahora al 0,100. Que esto sumado simplemente le sumo un 1 al 7 y se acabó. Entonces sumado sería 0,825. Y ahora este nuevo número lo sumo con 0,175. Al final estas dos sumas te tienen que salir ¿cuánto? ¿Cuánto tiene que salir? Profesor. ¿Cuánto? 1, profesor, 1. Te va a salir 1. ¿Ya? Siempre la última columna o el último número tiene que salir 1. Y acá también coincide que este 1 se tiene que repetir acá. Muy bien, ya está relleno, ya está con los datos completos. Estas 3 columnas. Me faltaría el último. Y sabemos nosotros que para calcular la frecuencia relativa porcentual viene de una igualdad. ¿De cuál, profe? De esto, ve. La frecuencia relativa porcentual va a ser igual a la frecuencia relativa multiplicado por el 100. ¿Por el quién? Por el 100%. A ver, me muevo un poquito por acá. Y acá sería multiplicado por el 100%. A ver, entonces, ¿cómo sería? Si yo quisiera calcular H1, o sea, el primer espacio. Escribamos acá. La frecuencia relativa 1 va a ser igual, diré, la frecuencia relativa porcentual número 1 va a ser igual a la frecuencia relativa. Esta H es minúscula, por lo tanto, solamente acá va a ser igual a 0,225. ¿Por qué? Porque ese es el primer número o el primer valor para la frecuencia relativa, frecuencia relativa nada más. Multiplicado por 100, obviamente por ciento. Si tú multiplicas por 100, este de acá te va a salir 22,5%. Si tú lo multiplicas por 100, te va a salir 22,5%. Y acá arriba sería entonces 22
Ahí sería 22,5%. El siguiente, ¿cuánto sería entonces en porcentaje? ¿Cómo sería entonces el siguiente? 22,5%. Claro, también va a ser, profesor, 22,5. ¿Por qué? Porque esos dos números son iguales. Ahí está, 22,2. Acá están, ve, en la frecuencia relativa, son iguales. El siguiente, ¿cuánto va a ser entonces? Si tú lo multiplicas por 100 a este número decimal, ¿cuánto te sale? 27,5. 27, profesor, 27,5. Claro, 27,5%. Ahora sí, el siguiente, si tú lo multiplicas por 100, ¿cuánto sale? 10, profesor. 10, correcto, sale 10%. Sí, ahí está, 10%. El siguiente, si le multiplicas por 10 a 0,175, ¿cuánto sale? 17,5, profesor. Claro, sale 17,5. Profesor, disculpe la tardanza. Hola. Sumado todo este porcentaje, ¿cuánto tiene que salir? ¿Cuánto tienen que salir todos los porcentajes? ¿A cuánto es el total? Dilo, como hemos trabajado en la clase anterior, ¿cuánto se ponía ahí? ¿Cuánto tiene que ser? A ver, te escuché algo lejos. Pero yo ya sé qué cosa me quieres decir. Tiene que terminar ¿en cuánto? Claro, tiene que terminar en 100%. Profesor, ¿cómo yo sé que es 100%? Tú vas a sumar, pues, 22,5 más 22,5 más 27,7 más 10 y más 17,5. Toda esta suma te tiene que salir 100%. Si no es así, entonces quiere decir que dividiste mal o multiplicaste mal. Que tu falla no está en esta columna, tampoco está en esta columna. De repente debe estar acá, al momento de dividir, porque siempre se equivocan al momento de dividir. No saben si poner una cifra, o si ponen dos cifras, o si ponen tres cifras. Si pones una cifra, tienes que redondear sí o sí, porque a veces en una calculadora te va a salir más de 2 cifras decimales. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, miren, ya hemos terminado. El objetivo de esta clase era desarrollar un problema que ya lo hicimos. Acá simplemente era observamos y resolvíamos estas dos preguntas. Y luego para aprovechar este mismo problema, hemos completado todas las tablas de frecuencia que hemos visto en las anteriores clases. ¿Por qué? Porque solamente esta tabla solamente tenía la frecuencia absoluta. Y calculábamos gracias a esos datos para ya la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia relativa porcentual. Pero esto no queda ahí. Esto va a quedar, no sé si pueden leer. ¿Pueden leer esto? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Conclusión, Conclusión, Profesor. Dice conclusión, pero en realidad esta conclusión debería haber sido borrado. A ver, vamos a borrar. No se borra, así se borra. Ahora sí. Van a escribir un poquito más abajo. Todo esto termina en una conclusión. ¿Ves? Nuevamente apareció. Ya, no importa, que quede ahí. Ya que quede ahí. Conclusión. Que quede ahí. Cuando se hace una conclusión, mis estimados, cuando se realiza una conclusión, siempre se observa en la frecuencia porcentual. En la frecuencia relativa porcentual. En esos porcentajes tú puedes identificar el menor porcentaje y el mayor porcentaje. Si yo te pregunto, ¿cuál es el menor porcentaje?
¿qué número sería? ¿Cuál es el menor? ¿Cuál es El 10, profesor. El Claro, 10%. el 10% es el menor y esto representa a los trabajadores que ganan entre 1.350 y 1.550, pero este 1.500 está abierto. Entonces vamos a poner nuestra conclusión. Vamos a escribir. A ver, antes de escribir, esto lo bajo un poco. Ahí. Vamos a escribir. A ver, vamos a escribir. Nuestra conclusión sería lo siguiente. Que es muy pequeño. Vamos a hacer un poco más grande. Ahí está. Vamos a escribir que el 10%, en conclusión, que el 10% que viene a ser, podemos poner así, que viene a ser, que viene a ser 4 personas, o 4 trabajadores, vamos a poner 4 trabajadores, ganan ¿entre cuánto? Entre 1.350 y 1.550 soles. Ya está. Eso va a ser mi primera conclusión. Ojo, siempre cuando hacemos conclusión, siempre mencionamos quién tiene el menor porcentaje y el mayor porcentaje. Eso sería nuestra conclusión número 2. A ver, ahora, ¿quién tiene el mayor porcentaje y qué número es? ¿Qué número sería el mayor porcentaje? 7,5, profesor. 27,5 representa el mayor porcentaje. 27,5. Y esto viene a representar a 11 trabajadores. Y estos 11 trabajadores ganan entre 1.150 y 1.350. Entonces vamos a poner en conclusión ahí que el 27,5%, pueden poner, ¿no? O sea, puede ser también, o sea, 11 trabajadores, 11 trabajadores ganan entre 1.150 y 1.350 soles. Muy bien, de esa manera podemos concluir nosotros una tabla de frecuencia mediante las conclusiones. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Que esto te sirva como ejemplo, como un repaso, porque en realidad la tarea pues es muy parecido. Te pide las demás frecuencias. Te pide también, hay una pregunta que está abajo de la tarea, no, del cuadro. Ustedes tienen como tarea abajo de la tabla, hay una pregunta. Esa pregunta todos no lo están viendo. ¿Por qué? Porque no leen. Solamente están mirando la tabla, pero no están leyendo lo demás. Hay que leer lo demás porque ahí hay una pregunta. Y esa pregunta trata sobre qué porcentajes de población tienen acceso a agua dentro y fuera de su vivienda. Así dice. Y si tú no resuelvas tus porcentajes, y si tú no resuelves estos porcentajes, no vas a poder contestar esa pregunta. Y ya sabes cómo resolver estos porcentajes. Ya, muy bien, jóvenes. Preguntas, dudas, consultas, quejas. Han escrito su nombre. Somos ahorita, ¿cuántos somos? Somos 6 estudiantes y espero que los 6 hayan escrito su nombre y sus apellidos por el chat para que se considere tu asistencia. Todos los profesores, no sé si todos, pero yo ya estoy colocando el registro de asistencia en su grupo de tutoría para así que su tutora pueda observar qué alumnos ingresan a la clase de matemática.
¿Ya? Muy bien, jóvenes. ¿Tienen preguntas? La No, tarea, profesor. ya, la tarea, jóvenes, ya les estoy diciendo bien claro, solamente recibo hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Como no hay preguntas, vamos a terminar acá. Ya, vamos a terminar acá por hoy día. Vamos a esperar ahora la otra semana. Prenda tu cámara. Quiero tomarte una captura para publicarlo en el grupo. Prenda tu cámara. Prenda su cámara. No tengan miedo. Solamente es una captura. Y mira, y solamente tengo 13 alumnos. Ve. Mira, acá tengo solamente, ve, o sea, solamente ponía 3 alumnos acá. ¿Por qué no escriben? No pueden escribir. Ya les enseño. Tutorial. Ahí dice, ni siquiera dice, si estás en celular, obviamente estás en celular, ¿no? Ahí ves 3 puntitos. O de repente hay cosas de decir chat. Escribe ahí tu nombre, porque solamente voy a considerar a quién. A Dávila, le voy a considerar a Guzmán Medrano, a Alexander Sangama, y los demás, ¿qué ha pasado? Escriban su nombre, jóvenes. Escriba tu nombre. Listo. Ya, voy a esperar, voy a esperar. Escriba tu nombre. Escribe tu nombre por el chat del Zoom. Está viendo la posibilidad, jóvenes. El colegio está viendo una posibilidad de tener asistencia semipresencial para secundaria por grupos. Ya está viendo esa posibilidad. Todo depende de la reunión del día de mañana de los profesores si vamos a decidir a ir al colegio o no. Y si se llega al acuerdo de que sí se va a ir al colegio, va a ser por turnos. El día lunes, primer año, el día martes, segundo año, el día miércoles, tercer año secundaria, día jueves, cuarto, el día viernes, quinto de secundaria. Así va a ser. Si es que los docentes llegan a decir sí o no. Porque no solamente depende de los docentes, sino también depende de los padres de familia. ¿Qué tal si un padre dice, no, profe, no quiero que mi hijo se vaya? No sé, pues ahí está la situación. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, eso sería todo. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense. Envíen su tarea a tiempo y nos vemos hasta la otra semana. Chao, profesor. Profesor. Profesor, cuídese. Chao.